Entonces, nuevamente, buenas noches para todos, estimados. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro CIPAS, en el cual estaremos conversando sobre pues algunos particularidades de la tarea de la unidad 3, componente práctico, y pues haciendo un ejemplito allí. He escogido un conjunto de datos bastante genérico para poder explorar un poco algunos de los elementos que de pronto nos solicitan en esta actividad. Em, digamos que, si bien para este punto es probable que muchos de ustedes también ya tengan algunos conceptos o algún manejo de lo que es el análisis exploratorio de datos. Y particularmente, pues probablemente algunos ya han visto cursos de Machine Learning, lo cual implica que, pues, para este punto ya eso, pues, se haya convertido pues, en un estándar, ¿verdad? Porque sabemos que cuando vamos a optar por explorar un problema de negocios en cualquier área del conocimiento que fuese, uno de los primeros pasos antes de hacer el entrenamiento del modelado, pues radica en el análisis exploratorio de datos, identificar datos atípicos, nulos, toda esa partecita de allí. ¿Sí? Entonces, digamos que como lo decía, voy a centrarme en un ejemplo genérico para explorar un poco las actividades de la guía. Y finalmente me gustaría terminar compartiéndoles un tutorial que pueden explorar posteriormente y con más calma, eh, utilizando una librería que se llama Plotly Express. De pronto algunos la conocerán, algunos no. Es una herramienta bastante poderosa que sirve para hacer visualizaciones interactivas. De hecho, en el curso de la maestría, bueno, y aprovecho también para eh, hacerle promoción un poco. Este es uno de los paquetes que usamos para desplegar o hacer algunas visualizaciones interactivas sencillas. ¿Sí? Entonces, eso por ahí, digamos que es lo que quisiera abarcar un poco en el día de hoy. Espero que me alcance el tiempo. Bueno, entonces, algo como recomendación, en este caso, me confirman si se está visualizando la pantalla, si me escuchan bien. Hace poco me empezó a botar la señal, bueno, el mensaje de que mi internet no estaba tan bien, entonces me confirman, por favor. Se confirma buen audio y se ve todo, profe. Perfecto, entonces es el momento en el que de pronto Igual. se empieza a escuchar un poco entrecortado para dejar de compartir pantalla y que fluya un poco mejor eh, el internet. Bueno, entonces en este caso, digamos que por practicidad, eh, he decidido ejecutar el código en Colab, digamos, para facilitarme el hecho de instalación de paquetes y toda esa parte allí que probablemente pues podría devorarme un poquito más. Básicamente, pues por eso. Entonces, como recomendación, si bien cada uno de ustedes puede escoger una base de datos cualquiera genérica, digamos que, como lo mencionó en la webconferencia el profesor, nuestro director de curso, el profesor Felipe Pipicano, la idea es también explorar un poco la base de datos que ustedes piensan, pues poder explorar dentro de su proyecto de grado. Si no es posible, pues entonces optar por una base de datos genérica que puedan utilizar de Kaggle o de GitHub o un repositorio al que puedan acceder, por ejemplo, datosabiertos.com, etcétera. Lo que sí recomendaría particularmente es hacer como una breve introducción a los datos que se están explorando, ¿sí? Eso con el fin de que pues, nos podamos ubicar de manera muy sencilla cada uno de los tutores y líderes que estamos acá en el curso de programación. Entonces es como una recomendación. Para les he colocado acá
en qué consiste el conjunto de datos que he escogido, como lo pueden visualizar allí. Entonces, esto, más o menos. Ahí, bueno, que sí estoy un poquito mal de los ojos. Bueno, entonces voy a usar un conjunto de datos de jugadores de la FIFA. Particularmente los datos, como lo dice aquí, provienen de jugadores del 2024. Es una base de datos grande, por decirlo de alguna manera. Tiene varios aspectos relacionados con el fútbol. Entre ellos, pues la velocidad del atacante, fuerza, estatura, peso, cosas así bastante trascendentales que de pronto aquellos fans acérrimos del fútbol podría llamarles un poco la atención. Incluso hoy día muchos videojuegos, como les coloqué allí, pues suelen eh, utilizar este tipo de estadísticas para videojuegos, ¿sí? En este caso particular el FIFA, no sé si ustedes lo conocerán. Bien, entonces, como les comenté, aquí, pues en esta descripción ofrece algunos insights detallados, es decir, algunas conclusiones importantes sobre cada uno de las características de los jugadores que están allí. También se tiene información del nombre de los jugadores, país, como les decía, estatura, edad, club al cual pertenece y algunos más. Y pues básicamente aquí les he colocado como algunos de los objetivos que quisiéramos ver un poco con este análisis exploratorio, comprender distribuciones de las variables, algunas características o features, bueno, ya features sería más en el ambiente del ML, explorar la relación entre diferentes habilidades de cada uno de los jugadores, algunas de las características, como ya les decía, estandarizar las variables, y hacer algunas visualizaciones. Este es el enlace en el cual se encuentra la data publicada. Ver si me deja por ahí. Bueno, ahí está, molesta un poco, pero bueno, más o menos esta es. Sí, entonces, antes de entrar a visualizar esa parte, ¿sí están visualizando mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Yo sí. Perfecto. Bueno, entonces, veamos muy rápidamente en qué consiste cada una de las actividades que nos están solicitando. En primera instancia, pues tenemos algunos conceptos muy puntuales que tienen que ver con análisis descriptivos, parámetros y métricas. Nos dice mostrar algunas estadísticas descriptivas de la base de datos escogida para las variables numéricas y categóricas. En el caso de las numéricas, pues mostrar algunos criterios como cantidad, medidas de resumen, media, desviación, valor mínimo, máximo y algunas medidas de posición, ¿sí? Como los cuartiles en particular. Y para las variables categóricas, valores únicos, moda y frecuencia de la moda. Adicionalmente, construir una matriz de correlación en la que podamos visualizar esas correlaciones entre cada una de las variables, ¿sí? Vamos a hacer como una correlación múltiple, hacer una matriz que contenga cada variable en filas y columnas, por decirlo de alguna manera, y pues mirar qué tanto se correlacionan las variables. Y finalmente, pues algunos análisis ahí, digamos que eso es lo que en principio se solicita. ¿Sí? Va. Algo que es importante destacar es que si ustedes lo desean, incluso pueden eh, realizar este mismo análisis con este conjunto de datos, pues particularmente podrían escoger otras variables y realizar algunos de los análisis solicitados, que era un poco lo que mencionaba el profesor Felipe, que no necesariamente dos estudiantes trabajando sobre un mismo conjunto de datos, pues van a llegar a las mismas conclusiones o por el contrario van a analizar el mismo conjunto de variables. Claramente, si yo hago una descripción de la data con funciones específicas, pues sí vamos a tener como esa similitud,
Pero en las conclusiones sí pueden ser un poco diferentes. Entonces, en primera instancia, en el código lo que voy a hacer es nada más y nada menos que cargar los datos y luego ya ahí vamos haciendo algunas cositas. Entonces voy a cargar la data por allí. En este caso tengo la data guardada en Drive. Que me va a pedir autorización por el teléfono. Esto parece que no me pide autorización. Bueno. Listo, entonces ya estamos conectados a Drive. Previamente, pues, como molesta un poco el mouse. Entonces ya he tomado la ruta de mi OneDrive, perdón, de mi Drive, y la he incluido aquí previamente para más el tiempo. Entonces ahí ya cargo los datos de la ruta que tengo ahí en Drive. Para aquellos que nunca lo han hecho, pues en este icono aquí nos va a aparecer Drive y buscamos pues la ruta en la que va a estar allí la data que quiero explorar. Digamos que no tiene nada del otro mundo. Entonces ya con eso pues tenemos ahí nuestra data cargada e inicialmente pues vamos a realizar algunos de los análisis solicitados, ¿vale? Entonces, inicialmente voy a importar algunos paquetes y librerías. Importar las librerías que necesitamos inicialmente pues para explorar la data. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora que pues está integrado Copilot en, en, en Colab, digamos que hay una ventaja y ya me está sugiriendo varias de las librerías que ciertamente necesitaría. Pero no, voy a importarlas directamente. Import. Voy a importar una librería que se llama request. ¿Tá? ¿Sí? Pues pandas. ¿Verdad? Creo que escribí mal pandas. No, está bien. Y voy a importar matplotlib. Ya. Listo. Digamos que inicialmente eso es lo que voy a importar y luego pues, los paquetes que vaya a necesitar. Listo. Entonces, como ustedes sabrán de cursos, de otros cursos, inicialmente es como importante entrar a explorar un poco la data que se tiene. Por ejemplo, el conjunto de datos que se llama DF. Voy a pues solicitar una información, a ver cuáles son las variables que tenemos allí. df.info. Ver cómo estamos. Bueno, entonces tenemos 5.682 variables. En su mayoría son variables categóricas. Bueno, en su mayoría son numéricas realmente. Tenemos 36. Tenemos un dato de tipo float. Vale, perfecto. En eso por allí. Y bueno, miremos si de repente hay algunos datos nulos. A ver si de pronto puede llegar a pasar. Vale, entonces df.isNull para ver los nulos. Y vamos a hacer la suma. Ya, hazlo.
Vale, vale, vale. Entonces vemos que particularmente este es un buen conjunto de datos que en la vida real, pues, para nada va a ocurrir. Sin embargo, tenemos aquí una variable que es marking, que tiene valores ausentes, es decir, es una variable que está completamente vacía, ¿sí? Porque este es el conjunto de datos, bueno, es la cantidad de observaciones como tal que se tienen aquí. Entonces, realmente, esta variable como tal pues, no está aportando para nada. ¿Ve? Entonces, vamos a quitarla. Bien, entonces dentro de las variables tenemos jugador, país, altura, edad, control del balón. Bueno, sería más o menos lo mismo que el dribbling, slide, agresión, reacción, interacción, visión, compostura, aceleración, balance, entre otras más. Entonces tenemos variables que parece que de igual manera son variables de los jugadores y variables de los arqueros. ¿Sí? Y handling, posición, penalties, curve. Vale, perfecto. Bueno, entonces quitemos esa variable antes de empezar con los análisis. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí me están escuchando? Eliminando. Pues que está lloviendo por ahí. Variables con datos faltantes. Bien. Ahora, esto en la vida real es una práctica que en realidad hay que tener cuidado. Uno no puede ir por allí eliminando variables si estas eh, puede considerarse que aportan información relevante sobre el problema de negocios o si la persona eh, dueña o que tiene el problema necesita realmente explorar esa variable en sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También otro aspecto puede ser entrar a mirar qué porcentaje de ausencia de datos tiene cada variable, digamos que es otra alternativa. Por acá, sí, de pronto ahí. Camilo. Sí, profe. Profe, es que yo envié una copia de la base de datos que quiero usar, Ujú. pero no me han dicho si esa base de datos es funcional. Ok. ¿A Pues quién le mandaste esa base de datos? en el foro, profe. Ah, ok. Creo que he sido yo, ¿no? Pues no sé, profe, la No verdad sé. me preocupa Yo porque miré un mensaje, pero no yo dejé recuerdo. eso y no me han respondido. Yo clasifiqué las variables y coloqué tanto la foto porque son como 8.000 registros. Ujú. Entonces, yo mandé la foto y también Ah, coloqué, pues, las variables las clasifiqué y también ajá. anexé la URL, la subí al Drive toda completa porque pesa bastante. Ok. La subí al Drive y le dejé la URL, pues, para que entraran y revisaran. Y me preocupa, pues, porque la verdad no he podido avanzar con ese tema. Entiendo, entiendo. Sí, en teoría yo pensaría que sí. ¿De qué trata la base de datos? Yo cogí una base de datos donde trae toda la información de una acción que se llama el SP500, que son Ah, ok, de Estados Unidos. Ajá. sí, que son las 500 empresas más importantes Sí, de sí. Estados Claro. Unidos. Coca-Cola, Apple, todo eso. Sí, Ujú. pues la verdad me gusta mucho el tema de trading y por eso es que lo Ok. tomé. No, Y en pues realidad sí, o sea, viéndolo desde ciertamente una perspectiva, sí sería funcional, sí le serviría. Lo que habría que ver es cuántas características o cuántas variables tienes. Si es una sola, que es el precio de la acción,
ahí pues digamos que no serviría de mucho, pero si además del precio de la acción hay otras variables más, sí funciona, y porque igual puedes analizar variables continuas y categóricas, que es lo que Sí, se pues es requiere. que ahí está la fecha, con cuánto abrió, con cuánto Ok, cerró, el promedio, el volumen, el nombre. Usted sabe que, pues como le comenté ahorita, el nombre el de nombre cada de la empresa. acción Ujú, de cada una de las empresas, porque ahí nombra las 500 empresas, pero por ujú. ejemplo, ahí explica el 2 de enero del 2018, no sé, Apple inició con esta. Ok. Y Ahora, empieza como, lo que sí tienes que tener cuidado es el tratamiento de los datos de tipo fecha, los data time. Ese tipo de datos tienen un tratamiento diferente, que hay que tener cuidado con eso porque, bueno, esos datos son datos de series temporales y la manera en la que pues suele tratarse eh, es un poco distinta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo a ese tipo de datos a una fecha no le puedo hacer un promedio, ¿verdad? Entonces, pues, no tiene sentido. Eh, pero sí tienen una manera particular de analizarse. Entonces, ya sí, claro. dependería de usted cómo quiere hacer ese tipo de análisis, si las excluye o las tiene ahí a consideración. Pero en Profe, principio sí ¿le funcionaría. puedo enviar la imagen aquí Sí, pues, claro, claro, y claro, para que claro. usted pues la revise? Ahí se la acaba de enviar, profe. Listo. Bueno, mientras, Juan José, Hola, buenas noches, profesor. buenas noches. Yo también, pues, iba a decir Sí, lo sí, le mismo. escucho. Sí, que en mi caso también publiqué la información en el foro y no me ha respondido, no me han respondido. Yo veo un problema en particular para el compañero Camilo, y es que veo, bueno, no sé si sea toda la data, pero veo que solamente tenemos una variable categórica, una variable cualitativa. Profe, pues yo estoy Entonces podría indagando ser un también y problema. tanto el nombre como la fecha la podemos usar categóricamente. Sí, sí se puede, la fecha se puede, pero habría que analizarla de otra manera. Porque igual, o sea, no, por ejemplo, a una fecha no, para lo que está solicitando la actividad, por ejemplo, la cantidad sería más bien de otra manera, si en el caso de la variable cualitativa, porque sería, no sé, la cantidad de acciones vendidas en esa fecha en particular, ¿sí? Sí. Eh, la moda, pues particularmente, ¿cómo sería allí? Más bien la moda en cuanto a la acción, ¿sí? El ¿Cuál es de promedio, pronto? Sí. que podría yo decir, pues no sé, se me ocurre, sino que me tocaría es hacerlos el ejercicio y enviarle al correo para que su merced pues vaya viendo Ujú. los Sí, avances. porque tendrías que calcular las medidas agregadas, ¿sí? Con Group By, con eh, quizás haciendo algunas, digamos, estratificaciones o partición de la data. Por ejemplo, el promedio, como te decía, o decíamos, el promedio eh, por cada compañía sería una manera o algo así, porque para las datas numéricas no tienes problemas, te funciona perfecto, pero para las variables cualitativas sí tendrías que ser un poco más recursivo, ¿sí? Porque de la otra manera, y como lo solicita de repente la tarea, es más simple de lo que uno pensaría. Con un describe eso sale para pintura, eso sale en un momento. Pero en tu caso sí tendrías que como hacer algunas agrupaciones entre variables para poder de pronto eh, mirar ese tipo de características. O cambio de base, profe, pues si me toca Pues cambiar la base, pues la cambio. si es más sencillo para usted, pues sería mejor, ¿sí? O sea, sí se puede.
sino que de pronto podría tener que dedicarle más tiempo a ese punto de la actividad, porque las demás quizás podrían representarte un poquito de problemas. Por ejemplo, para las distribuciones, eh, de repente para algunos de los gráficos, ¿sí? Puede que te genere problemas, podría ser. Bueno, problemas no, digamos que necesites codificar un poco más, codear un poco más. Ok, Vale, listo, profe. con gusto. Bueno, entonces me decía el compañero, Yo, Juan José. el compañero Juan José, que tenía el mismo problema y radicaba un poco en que no se había identificado si la base de datos era funcional o no. Si quieres, me comentas ahora, o así como el compañero me envías una captura, o al término de las CIPAS me compartes el enlace o me dices de qué trata los datos, no sé, y ahí mismo te confirmo de una Eh, vez. yo creo que lo voy a compartir el enlace mejor. Ok, ok, perfecto, perfecto. Miller, Ingeniero, compañero, buenas noches. Como para buenas no de pronto noches. quedarnos en el mismo punto, también tengo una duda así rápida sobre la base de datos. Ujú, La base de datos que yo manejo tiene bastante cualitativo y cuantitativo. Sin ujú. embargo, en cuanto a filas que se refiere, pues tiene como apenas 81. Entonces, no sé si de pronto hay un mínimo de datos. Sé que la guía está pidiendo más que todo que sean numéricos y que Ujú. sean clasificatorios, pero en cuanto a la cantidad de filas, para hacer bien este trabajo, ¿hay un mínimo? En realidad, explícitamente, no. En teoría podrías trabajar con ese dataset y no representaría un problema, en teoría. Digamos que para efectos del análisis exploratorio estaría bien, porque ya si yo quiero trascender a otra fase en la que ya es más un entrenamiento de modelo, pues obviamente sí necesito más datos, ¿verdad? Porque entre más datos tengamos, pues mejor, ¿verdad? Porque entonces si yo divido ese train test 70-30 u 80-20, pues va a ser muy poco lo que va a aprender el modelo, ¿sí? Pero en principio no deberías tener inconveniente. Su opinión sobre este dataset, Android Developer, Skin, Advanced, una Academy. Bueno, pareciera que le puede servir rating, salario. Bueno, sí, sí, sí te serviría. Tienes una, dos, tres. Sí, sí, el Salaries Reported, imagino que es numérico también, ¿no? O es un criterio de clasificación, como como un nivel. Y el rating, imagino que de igual manera también es como el rating como el score de cada, en este caso, compañía del cual trabaja cada individuo. Y si tienes edad, pues hasta mejor. Sí, sí, en teoría esa sí te funciona, aunque tienes pocas variables, bueno, por lo que veo, no sé si haya más, pero sí no deberías tener ningún inconveniente, no debería tener inconveniente. Internet Penetration per Town. Ok, es un conjunto de datos de Colombia. Ok, perfecto, chévere. Water, Sí, es de Colombia. code, volume. Bueno, a ver. Bueno, pareciera que sí. Departamento, año, trimestre. Tienes 9 columnas, dos strings, ok, un integer. Ok, bueno, sí, este pareciera que sí funciona. Sí te estaría sirviendo. ¿Sí? Listo, Departamento, profesor. municipio. Lo que veo, población sí, población DANE, índice,
índice entre eh, bueno, tienes ahí una variable que son los códigos DANE. Bueno, el año podría servirte un poco, pero es una serie temporal. Cuarto del año. Sí, esa es una pregunta que yo tenía, que lo que he estado haciendo es básicamente hacer algunas partes como cambios en el tiempo y en Ujú, otras simplemente tomar como los datos más recientes para hacer ciertos gráficos, ciertos análisis. ujú. Número de población. Ahora, hay que ver también, ¿este conjunto de datos hace parte de su proyecto de trabajo de grado? No, Ah, ok. Ok. Porque si hace parte del trabajo de grado, ya ahí sí, pues toca hacerle. Sí. Ahí sí que ni siquiera a escoger. Pero entonces, si de pronto es para practicar un poco, me preocupa que en realidad mm, tenemos el número de personas con internet en hogar y la población en el pueblo. Y el índice, ¿qué es el índice? ¿Qué es esa característica? es la relación o el porcentaje de personas que tienen internet sobre el total para cada Es decir, que es un municipio. dato, es una tasa o una proporción. Sí, es una Sí, proporción. y también es en el tiempo, pues, en ese trimestre dado. Bueno, podría. Ahora, si se repiten bueno, sí, en teoría deberían repetirse, ¿no? Porque es por año. Ciénaga, Suezca, es decir, cada año en cada municipio, perdón, en cada municipio, imagino que va variando un poco la cantidad de personas con acceso a Internet. Sí, va variando. Ah, no, sí, entonces en ese caso sí, sí le serviría, porque podría determinar tanto el promedio de, en este caso, el promedio poblacional y promedio de número de personas con Internet, o ya hacerlo, como le decía el compañero, a partir de dos variables, ya sería, pues, de otra manera, pero digamos que se podría hacer. Pero sí, en principio sería eso, ¿sí? Listo. Y también quería preguntar si puedo hacer algo con esos códigos que aparecen ahí. O sea, si esa variable me sirve o no, porque no le veo la utilidad, la Lo verdad. que pasa es que en realidad no, porque esos códigos sí te pueden servir, pero cuando quieres mirar esos datos de otra manera, digamos, de manera espacial, en caso de que de pronto tengas datos raster o algo así, en que los quisieras unir de acuerdo a coordenadas de latitud y longitud y de repente esa información la tienes por código DANE, que normalmente puede estar así en los repositorios disponibles de Agustín Codazzi, ¿sí? Que es como ustedes sabrán, el organismo gubernamental que se encarga de cómo hacer esa distribución, mapas y toda esa parte allí de manera oficial. Entonces, digamos que sería como la utilidad, pero para medidas de resumen, analizar la data, realmente no es que funcione de mucho, realmente. Sí, es como una variable que no aporta. Ya como para hacer mapeos a Ujú. otra variable Sí, más pero grande. tendrías que incluir dos variables más, que serían latitud y longitud. Integrarlas ahí para que puedas. Y con la librería de Folium, ahí podrías ya representar, por ejemplo, ya de manera espacial cómo se ve todo eso. Y de hecho, ahí ya la cosa se pone súper chévere. Sí, le da como un plus. Ya, ok, voy a ver cómo hacer eso. Sí. Bueno, de hecho, en la guía es una de las
es una actividad que brinda puntos extra. Entonces, eso para que lo tengan ahí presente, acá aquellos que, pues, que quisieran que puedan ver si es viable. No es una obligación porque de igual no es, digamos que no es tanto lo que está ahí requerido en la actividad, pero se puede. Bueno, entonces, ¿por dónde Listo, iba? profesor, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces voy a eliminar los datos nulos del conjunto de datos. Voy a eliminar esos datos de f.drop. Ahí está, drop column. Drop. Oye, ay Dios, me tienta tanto a darle end esto. Bueno, y la variable que iba a eliminar, se me olvidó cómo se llamaba. Marking. Columns. Bueno, ahí está. Ups. A ver cómo está escrito. La N. Sí, la escribí mal. Voy a copiarlo tal cual para que no me aparezca. Listo. Bueno, entonces ya nos deshicimos de esa variable, ¿sí? Y ahora sí vamos a empezar con la actividad, ¿sí? Entonces, dicho de manera particular, les mencionaba que si bien existen múltiples maneras en las que pues, uno puede realizar todas estas medidas de resumen univariantes, incluso ya dábamos algunos ejemplos junto con los compañeros, pues yo voy a usar la versión sencilla, que es utilizando la función describe, para pues las variables numéricas. Entonces, voy a poner por acá un titulito ahí, un comentario, y voy a ponerle, bueno, le voy a poner tilde, pero no, métricas, trabajar sin tilde, descriptivas, para variables numéricas. Ahí está. Esto lo voy a llamar descriptive, por ponerle un nombre a este objeto. ¿Sí? Stats. Ah, caramba. Ay, Dios. Esto me tiene, como dirían los mexicanos flipando, los españoles flipando. Entonces, df.describe. Y lo voy a imprimir aquí. Bueno, ya imprimir. O más bien, sin imprimir, le voy a generar el objeto directamente. Así. Listo. Con eso es suficiente. Ya dimos respuesta a ese punto de la manera más sencilla posible. Entonces tenemos ahí cada una de las variables: estatura, peso, edad, control del balón, dribbling. Y observen que en realidad uno podría pensar que el ball control y el dribbling es similar. ¿Qué diferencia creen ustedes que podría haber ahí entre el ball control y el dribbling? El dribbling es como la capacidad que tiene la persona como de maniobrar con el balón, ¿no? Y el ball control, bueno. Bien, entonces ahí tenemos las métricas. Vemos que en promedio la estatura es 1,81. La desviación estándar es más o menos 6. ¿Sí?
la diferencia promedio entre cada una de las estaturas es de 6. Y habría que ver si estos son pulgadas. Me parece que sí. Aunque 1,81 es una estatura en centímetros, ¿sí? 181. ¿Sí? Habría que mirar bien la data para identificar las unidades de medida. Y bueno, eso sería bueno para lo que tiene que ver con la estandarización, que es uno de los métodos requeridos siempre cuando vamos a hacer un entrenamiento de datos. Entonces, para el caso de las métricas, a ver cómo le puse, métricas descriptivas para tener el mismo orden. Descriptivas para las variables cualitativas o categóricas. Entonces voy a usar la categorical cats. No, pero yo no lo voy a llamar así. Voy a llamar descriptive. Adiós. Ok, descriptive. Bajo stats. Cat. Eso es bueno porque le funciona a uno para pues para codificar un poco bien. Entonces, voy a decirle describe, ¿verdad? Y a diferencia de la sugerencia que él me está diciendo, voy a include, ¿sí? Una característica en particular, que en este caso es 0. Y funciona igual a la sugerencia que él me estaba dando, GPT, bueno, Copilot, perdón. Básicamente esto lo que hace es, caramba, describe, include, 0. Ahí se me fue. ¿No? A ver qué me dice por acá. Data type not found. Es que utilice las comillas que no son, es comilla simple esta. A ver, ahí. Vale. ¿Es un número? ¿Cero no es un número? Sí, 0 es un número. Por eso, entonces, ¿por qué le colocas comilla como si fuera texto o un string? Porque estoy tratando de especificarle que identifique los objetos. A ver, object. Que no me lo está reconociendo. Me va a tocar usar el object. A ver. ¿Qué pasa si lo dejas sin comilla, profe? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad, con la comilla simple es como para especificar que lo que vamos a tomar son variables de la dataset completamente categóricas. Funciona exactamente igual que el object, ese que está ahí, pero digamos que es como para pues, escribir menos, ¿sí? Y que se vea de pronto un poquito más profesional, pero en esencia funcionan igual, ¿sí? Entonces no sé si es que no me estaba reconociendo las comillas del object. Pero entonces ya, pues ahí está. Tenemos el conteo, los valores únicos, la frecuencia y eso es todo, ¿sí? Ya con eso resolvimos casi
el ejercicio de los conceptos 1. Vamos por aquí. Nos falta la matriz de correlación y también pues visualizarla, hacer como un grafiquito y un análisis de los resultados. Bueno, entonces en ese caso no va a ser necesario. ¿Sí? Bien, entonces eso por allí. Por alguna razón no me estaba reconociendo las comillas y no me generaba ahí, pero entonces con el object funciona igual. ¿Sí? Entonces, creo que aquí no ha importado alguna de las librerías de... Normalmente uno lo que recomienda es crear el preámbulo, como lo hace también en los cursos de Machine Learning, y colocar todo aquí. Pero en este caso yo lo estoy haciendo, digamos que a medida que voy necesitando cada librería, pues lo voy a ir incluyendo allí. ¿Sí? No es la manera apropiada en un entorno de producción, porque, bueno, la otra alternativa es que ya yo tenga como un paquete, un script o un texto plano, un TXT, donde ahí yo incluya todos los paquetes que necesite. Y luego, pues, lo llamo y lo ejecuto directamente. Es otra alternativa y de hecho es como un poquito más profesional. Entonces, para cada proyecto, uno como que crea previamente un archivo de texto plano, puede ser, en el que pues están todos los paquetes que uno va a ir necesitando y luego lo que desarrolla es posteriormente ya como el código de cada proyecto. Es otra manera de hacerlo. Cada quien tiene como sus técnicas. Entonces, bueno, entonces, bien, importar. Bibliotecas o librerías necesarias para la matriz. Se lo voy a poner de correlación. ¿Sí? Ah, caramba. Ay, Dios. Entonces, bueno, en teoría, eso es lo que yo necesitaría. Teoría. Voy a darle import, Seaborn. Qué chévere esto, ¿no? Import. Bueno, Matplotlib creo que ya lo tengo. Sin embargo, voy a incluirlo. Entonces, aquí mismo voy a incluir todo para construir mi grafiquito. Aquí como un comentario, matriz de correlación. Ahí. Y le voy a llamar correlation bajo matrix. Matrix. Entonces la función es de fcore y voy a especificar un criterio dentro de la función y es que me incluya solo los valores categóricos, perdón, numéricos. Yo voy a hablar una barra basada. Entonces, numeric only true. De mayúscula. Ahí está. ¿Vale? Entonces, con eso ya estaríamos creando nuestra matriz de correlación, pero necesitamos visualizarla. Ahí. Vale. Ah, caramba. Oye, ¿qué cosa es esto? Entonces, PLT, figure. Bueno, voy a usar el tamaño recomendado que me estaba diciendo ahí. Igual iba a usar más o menos ese. No, voy a usar uno más grande. Big size. Digamos,
digamos 16 y 12, algo así. Y bueno, necesitamos especificar los aspectos que queremos visualizar. En este caso yo voy a usar a partir de mapas de calor, algo así. Bueno, mapas de calor propiamente no del todo, pero especificar que quiero de un color la mayor intensidad por defecto. Entonces, ms getMap. ¿Sí? Entonces, correlation matrix, que es el objeto que hemos creado, bueno, que vamos a crear y que va a tener las matrices de correlación. Vamos a especificar el argumento node true. Y vamos a incluir algunos argumentos en particular, digamos, para mejorar un poco la vista de ese gráfico. Entonces, para ello, dentro de los argumentos tenemos la función fmt, como aparece allí también. 2f funciona bien. En comillas. 2.2f. Disculparán, también cambié de computador, entonces aún me estoy acostumbrando un poco al teclado. Vamos a incluir otro argumento. CMAP, ¿sí? Vamos a usar este argumento por defecto. Acá, todavía no he terminado. Espérate. Todavía no he terminado. No he terminado. Otra cosita para que se vea mejor. Podemos incluir un argumento que nos permita visualizar mejor. Square. S. True. ¿Sí? Otra cosita. Bueno, podemos incluir algunas cosas más. Esta línea, el ancho de línea también lo podemos hacer. Line width. Esto no lo hice yo. Eso por defecto. Sí. Voy a ponerle el 0.5 porque si no, no me doy cuenta que lo he incluido. Y CB bars, sí, lo podemos incluir y le voy a poner 0.8 para mejorar un poco la visual del grafiquito. No le voy a llamar matriz de correlación. Matriz de correlación de variables numéricas. Así le voy a poner. Voy a ponerle un tildecito por aquí. Ahí, listo. Bueno, eso debería ser suficiente. Bueno, teóricamente ahí estaría. Vamos a ver si no llora. Ok, perfecto. Qué bueno. Bueno, entonces ahí está mi grafiquito de correlación, pero tengo un problema y es que, bueno, ahí todo quedó como muy apilado porque son bastantes variables, entonces podríamos hacer dos cosas. Una es incluir solo aquellos valores cuya correlación sea alta, es decir, como poner un filtro
para que nos muestre las correlaciones más altas, no sé, superior a 70% o 0.7 en el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es el que estamos calculando. O podríamos también como programar una funcioncita sencilla que nos permite como ver cada par de correlación de la mayor a menor poco a poco. Digamos que en mi caso voy a optar por la segunda alternativa, aunque, por ejemplo, esta de aquí, slide, esto tiene una alta correlación y aquí se ve, este también están 0.98 con slide y están, bueno, tacleada. ¿Sí? Esto es como como slide, es como cuando se desliza el defensa, algo así. ¿Sí? Son como características de un buen defensa, pareciera. Sí, pareciera que es eso realmente. Entonces, digamos que podemos hacer como esa alternativa, tratar de entrar a crear una funcioncita que nos permita de alguna manera mirar esas correlaciones. Sí, podría ser. Vale. Entonces, a ese aspecto se le puede llamar como un listado de par de correlaciones de acuerdo a las variables, pero inicialmente necesitamos como hacer algo previamente como para que todo quede bien y de repente si por ahí hay algunos valores duplicados o cositas así, pues podríamos como entrar a depurar un poco eso. Entonces vamos a hacer esa partecita en mi conjunto de datos. Recuerden que todo esto pues en realidad va a depender mucho de la data que yo tenga. Entonces dependiendo de la data que tenga voy a necesitar implementar algo o no. Si por defecto yo aquí habría podido ver las correlaciones, pues entonces no necesitaría de pronto de esta alternativa que estoy pensando. ¿Sí? Pero en este caso, hay como que no se diferencia muy bien las correlaciones. Entonces voy a hacer eso. Bien, entonces, por aquí aplanamos. La matriz de correlación y eliminando valores duplicados. Duplicados. Bien, entonces voy a llamarle a un nuevo objeto, correlation, bajo pairs, ¿sí? Como de pares. Bueno, ahí me sugiere un criterio. No voy a usar ese criterio que está allí. Y lo que sí voy a especificar son estos matrix on stat. Básicamente eso lo que hace es como si estuviéramos mirando la correlación como un data frame y reestructurarlo para que nos lo muestre más bien como, no tanto como una matriz, sino como una lista donde va a estar la correlación de cada variable, es decir, cada par de variables y su correlación, algo así, es como otra manera de hacerlo. Y para eso usamos esa función onStack e index. ¿Sí? Entonces, correlation matrix. Qué chévere que esto identifica de esta manera eso. Entonces, onStack. Pero no todo esto no lo necesito. Reset index. Solamente necesito uno. OnStack. Voy a darle un sort para organizar allí.
Sort of values, sí. Y voy a especificar algunos criterios. Ascendente, no. El criterio kind, sí. Keep short. Sí, sí, sí. Lo podríamos usar. Y voy a incluirle otro elemento en orden ascendente. Eso. Listo. A ver ahí, que todo. Perfecto. Todo bien. Y ahora sí voy a crear mi funcioncita para poder imprimir esa lista en orden ascendente de pares de variables y correlación. Ok, entonces imprimimos las correlaciones. Ok, esto solo lo estoy haciendo porque en realidad no pues visualizo bien en ese gráfico que acaba de generar. For i, voy a darle un for loop. In de i hasta correlation pairs. ¿Sí? Correlation pairs, yes. Pero va a ser por clave valor. Entonces, key. Ok. Y listo. Y vamos a definir nuestra funcioncita. Entonces, num igual B. Casi que me da correlation pairs. Esa sugerencia sí está buena. Relation -pairs. Y del índice. Ajá. Ahora sí. Num. Ok, Bueno, si es mayor a 0.5, bueno, ahí es solo para que me imprima a los mayores, pero yo los voy a imprimir todos. Sí, entonces, desde la primera hasta la última, entonces le voy a decir, sí, igual 1, eso, Esto sí lo quiero. Y aquí, el print, no lo voy a imprimir así, sino que lo voy a imprimir el valor. Es decir, el valor de los pares y la correlación como tal. Eso, ahí. De la correlación, cada uno de los pares. Profe, dice país en vez de pairs en la correlación. Ay, Dios. Gracias. Pairs. Bueno, pareciera que ahora sí ya está bien. Vamos a ver. Listo, perfecto. Ok. Entonces ahí tenemos los valores. Es que estoy mirando sobre los mayores. En este caso, los mayores positivos. Para comentar algunas cositas muy puntuales. Bueno, entonces ahí, imagínense, eso era completamente era imposible de interpretarlo en ese gráfico. Entonces, ok, sí. Entonces tenemos que el slide y el stand, ¿sí? la tacleada, como el desliz que hacen ¿cómo es?
¿cómo se llaman? Laterales. Yo realmente no sé mucho de fútbol. No, no es que no el conjunto de datos que escogí no. Bueno, lo cogí porque tiene de todo un poco, pero en esencia habría sido bueno saber mucho de esto. Pero bueno, vemos que hay una alta correlación en esta característica que supongo que hace referencia eh, a las características que debe tener un buen defensa. ¿Sí? Mira, aquí tenemos otras, reflejos, la posición y reflejos. Esto es como ya del arquero. Y ahí tenemos varias variables que tienen una alta correlación. Entonces diríamos que esas serían algunas de las conclusiones, que en efecto existe una alta correlación entre, pues bueno, particularmente las características de un buen defensa y de un buen arquero. Podría interpretar algunas otras cosas más, pero con eso en mi caso va a ser suficiente, digamos que hasta ese punto lo voy a dejar allí. No sé si tengan alguna duda hasta ahora. Pues no sé, profe, y si yo hago de una vez ese procedimiento para no hacer la gráfica, sino de una vez ¿se puede o no? Eso depende de Lo que pasa es que en realidad el ejercicio lo que está solicitando es el gráfico, ¿sí? Visualizar la correlación, ¿sí? Lo que yo hice esto de aquí en realidad está de más, ¿sí? Ok, entiendo. Ujú. Pero bueno, igual ya tienen una manera como de en la que pues pueden también hacer ese tipo de análisis en caso de que no sea visualmente claro. Otra manera, como les decía, que no opté por ella y que ustedes lo pueden hacer es dentro de esta correlación incluyen un argumento que pudiera ser como un filtro en el que eh, consideren las correlaciones mayores, pero eso depende de la cantidad de variables. Si yo tengo muchas variables, ahí me puedo dar ese lujo. Sí, pero si, pues como en los casos que tienen los compañeros, tienen pocas variables numéricas, entonces digamos que no tiene mucho sentido. ¿Sí? Eso por ahí. Bueno, entonces, Profe, ajá. entonces ahí cuando dice muestre la matriz de correlación de las numéricas e identifique las variables que más se correlacionan, visualizarla, ver concepto 3, o sea, eso hay que, porque el concepto 3 son los gráficos, entonces ahí se mezcla Ujú. una con la otra, es que no entiendo bien Es esa parte. correcto. En ese caso, lo que estamos haciendo es construir nuestra matriz de correlación y vamos a identificar esas correlaciones a partir de un gráfico, por ejemplo, ese que yo he realizado, en el que se puedan identificar, además, la intensidad de la correlación a partir de los colores, es decir, a partir del incremento de la gama de color implica una mayor correlación. Digamos que es como un aspecto visual para que sea más sencillo identificar altas correlaciones o correlaciones altas negativas, ¿sí? Pero entonces aquí lo que nos solicitan es que crees esa matriz de correlación y que la visualices a partir de este tipo de gráfico, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser otra gama de colores, pero más o menos es como lo que se quiere. Ya lo del vector que yo creé con cada eh, valor es, digamos que es un plus. Pero es que me enredo con la guía porque ahí dice, o sea, entonces si yo Ujú. Sí, en en el realidad es concepto 3, porque en el como concepto, que te adelantas en lo que tiene que ver con la visualización, pero igual tienes que implementarlo en la actividad 1 o concepto 1, ¿sí? Entonces, en el concepto 3, que tiene que ver con gráficos, lo que debes crear es un gráfico que te permita visualizar esa correlación.
Es como Pero si por te ejemplo, adelantaras y te tengo que hacer atrasaras. los 9 puntos del concepto 3, o con yo haber hecho el concepto, hacer el gráfico en el concepto 1, ya no tengo que hacer, por ejemplo, uno que diga el diagrama de Correlación. barras. No. Mira que en este caso no se solicita Es como un un... poco me enredado en la guía. Ajá, este de aquí, realice el scatter plot. Ese scatter plot ya lo hicimos, ¿sí? Este de aquí. Realice el scatter plot o pair plot de las variables numéricas identificadas en el concepto 1. ¿Sí? O sea que ese queda ya hecho es cuando estamos haciendo el concepto 1. Es Ahí correcto. es donde se cumple con ese. Sí, En cuando ya tienes la correlación. En ese punto 3 del concepto 1 se estaría aplicando el punto 4 del concepto 3. A eso me refiero, ok, no sé. En realidad es como que la parte que tiene que ver del concepto 3, que son gráficos, la estuvieses implementando en el concepto 1. Sí, básicamente eso. Por eso digamos que están, no como que están enlazadas, sino, perdón, enredadas, sino más bien míralos como si estuviesen enlazadas. Es decir, parte del análisis exploratorio de datos radica también un poco en correlaciones, es decir, gráficos. Entonces, digamos que de manera inicial, hacer un análisis de correlación, pues nos da una visión general de los datos, en este caso numéricos. Entonces, digamos que en realidad el concepto 1 con el concepto 3 están ahí como enlazados. ¿En serio? Sí, sí. ¿En serio? No que ahí, pues, profe, a ver, no sé si me hago entender. Sí, yo Es te que entiendo. ahí dice que realice un scatter plot. Entonces, con haber hecho con haber hecho solamente ese gráfico, tengo que hacer más, porque después dice realice un análisis de los resultados obtenidos. Bueno, eso no tendría nada que ver. En la única parte que me piden realizar sería en esta, a no ser de que tenga que hacer otras gráficas Sí, otro adicionales. tipo, es otro tipo de scatter plot. Sí, porque de igual manera puedes optar por un gráfico de correlación o para un gráfico pareado, como dice aquí, un pair plot. Pero ya es un tipo de gráfico, digamos, o un gráfico distinto, donde puedas ver la correlación, ¿sí? Digamos que no necesariamente es el mismo. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Contigo? O sea que no tengo que hacer de las variables numéricas identificadas por cada uno un scatter plot. Bueno, mi recomendación es que puedas No hacer entiendo. uno o dos. ¿Sí? Por ejemplo, podrías usar dos variables. Todos los días hasta que lo logres. Yo pienso que podrías crear como un pair plot o un scatter plot donde muestres la distribución y la correlación de dos variables. Así, algo, Por por ejemplo, ejemplo, es que en el de las caso variables mío, que por ejemplo, identificaste. profe, yo tengo, pues, no sé, una dataset con 35 columnas, casi todas son numéricas. Va a hacer 35 gráficas, no sé, pues, No. Es decir, de estas que, por todas son, ejemplo, pues, ¿cómo identificadas? Pues si todas son numéricas, si tengo del dataset que tengo 35 numéricas, tengo que hacer los 35 scatterplot. Esa es mi pregunta, porque no. ahí dice eso Sí, y sí, yo te arriba entiendo. dice, es un poco enredado la guía, la verdad, para mí. Entiendo, te entiendo. No. En teoría, lo que habría que hacer es, bueno, por ejemplo, como en mi caso, que he identificado particularmente que estas variables, por ejemplo, slide y están correlacionadas. Entonces, en el concepto 3, yo podría crear un gráfico de correlación, un pair plot, que incluya esas variables. ¿Sí? Porque Eso lo claro, están ahí van a poniendo haber en un el montón concepto de 1, profe. Es que, correlacionadas. Ajá. bueno, Pero no tendría sentido hacerlas todas. Entonces la idea es identificar solo un par
y pues realizar el gráfico. Incluso con un per plot de esas, pues podría ser suficiente. Yo por aquí tengo unas anotadas para que no se me olviden. Y nada más escogí 4. Bueno, 2. 2 en particular, 2. Y con eso es suficiente. De hecho, perdón, interrumpo ahí. En la videoconferencia pasada se tocó el tema y el profesor del turno nos decía que el punto 3 lo podíamos desarrollar inclusive en los puntos anteriores. Si uno ya hizo un gráfico y una tabla, ya está cumpliendo con el punto 3. Entonces, no sé para los que de pronto no estuvieron en esa videoconferencia. ¿Vale? Muchas gracias. Eso por ahí. ¿Vale? Claro, porque no tiene sentido que nosotros hagamos, bueno, por ejemplo, en mi caso ahí que tengo como 100 correlaciones, exagerando, pues no tendría mucho sentido ahí hacerlas todas esas. Entonces, rápidamente veamos el punto 2, que parece que en realidad es bastante corto y sencillo. A ver, a ver, a ver. Este de acá, aquí. Ok, sí, es sencillo. Dice escalamiento, estandarización y codificación. Eso es algo que normalmente uno siempre hace en, bueno, la parte de la normalización en un modelo de Machine Learning. Entonces nos dice, categorice al menos una variable continua, defina consistentemente las categorías propuestas y explique por qué las propone. Eso es importante. Sí, hay que hacer la descripción del por qué se están haciendo esas agrupaciones. Estandarice o escale al menos 2 variables numéricas que sean diferentes en magnitud o unidades de medición, de modo que pueda comparar y encontrar similitudes o diferencias en sus distribuciones visualmente. Ver concepto 3. Entonces aquí en esto podríamos hacer, ya dando respuesta a esa parte, esto lo podríamos incluir en el pair plot, este de aquí, por ejemplo. O con estos análisis de acá, extraer las demás variables. Vamos a ver. Bueno, entonces voy a poner más bien aquí un texto. Le voy a poner aquí concepto 2. ¿No? Bien. Entonces, de las variables que tengo, voy a escoger la variable más sencilla, la edad, por efectos de tiempo. Entonces, le voy a llamar a un nuevo conjunto de datos, perdón, un nuevo objeto, df age, este de aquí. Profe, de pronto está compartiendo solo la guía. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Ahí, listo. Df age category. ¿Me confirman si visualizan? Sí, profe, ya. Gracias. Bueno, ahí Copilot ya me está sugiriendo lo que necesito y en realidad es eso lo que necesito. pd cut df age y definir los rangos. Con eso sí habría que hacerlo de manera previa, tener como unos rangos. Yo por defecto tengo unos por aquí que escribí aquí en esta hojita. Este es mi machetico. Nótese que no tengo nada más es un par de cositas ahí para que no se me olvide como eso. Bien. Entonces, ¿qué valores puse? 0.21. Ok. 29. 40. Lo que puse solo es... Sí. De hecho, voy a mirar por acá.
A ver, age. Mínimo 17. Ok. Bueno, ese rango ahí de ser 17 estaría vacío, pero vamos a incluirlo de igual manera. Y el máximo 41. Bueno, voy a dejarlo así. Y voy a definir los niveles. Pero qué raro. Bueno, ahí me lo ha identificado el Copilot, joven, adulto, adulto mayor, pero yo le voy a poner otros niveles, solo para llevarle la contraria. Y le voy a colocar adulto, joven, etcétera, pero joven, mayúscula más bien, adulto, y adulto mayor podría ser, pero yo no lo voy a llamar adulto mayor, lo voy a llamar senior. Y a esto le falta un paréntesis que ya lo voy aquí. Listo. Listo. Entonces ahí ya categoricé la variable. Recuerden que hay que definir por qué se hace esa categorización. Entonces, si por ejemplo yo estoy haciendo la categorización del número de personas, como en el ejemplo del compañero, con Internet, entonces yo podría decir por rangos, bueno, sería bueno que de pronto tuvieras como la velocidad de Internet, como para ponerle bueno, regular, malo, podría ser una manera. O, o de pronto podría categorizarse de otra manera, como población con poco acceso a Internet, con mucho acceso y con facilidad, algo así, o sea, algo que sea meramente ordinal, donde la mayor categoría represente un buen acceso a Internet, algo así, podría ser, no sé, se me viene a la mente. Bueno, entonces voy a utilizar una de las librerías que probablemente ya muchos de ustedes conocen. Escalando y estandarizando. Variables. Listo. Y pues claro, para eso necesito scikit-learn, standard scalar, pero también voy a incluir otro elemento, ese aquí. ¿Sí? Y con esto voy a proceder a hacer el escalamiento de las variables. Imprimimos el paquete. Y ahora sí. Ahora, en este caso, nos dice que estandaricemos y escalemos al menos 2 variables. Entonces, de esas variables que hemos visto, yo debo seleccionar algunas. Scalar, standard scalar. Me sirve. Este me sirve. Altura, peso, sí. Podría ser, pero no voy a usar esas. Voy a hacerlo de uno en uno. TF
Vamos a ver qué variables hay por aquí. Bueno, voy a escoger algunas sencillas. Esta, peso y estatura. Peso y estatura. Poner primero el peso. Bien. Bueno, podría llamarle Scalet, pero voy a ponerle otro nombre. Solo para llevarle la contraria a Copilot. Pero no del todo. Ok, transform. Y lo otro para la siguiente variable, que sería la estandarización, y nos falta el escalamiento. Bueno, entonces, escalamiento de variable. Aquí escogí el peso, entonces en el otro va a ser la estatura. Voy a copiarlo porque no quiero omitir algo. Omitir de pronto que escriba y luego no lo escribí bien. Entonces, scalar. Ponerle max. Ponerle un nombre. Max scalar. ¿Sí? Ay, Dios. Ya ahí está. Estándar, height, scalar, mix scalar, bit transform, Eso debería ser suficiente. DF, a ver. Pues ahí está. Hemos creado una nueva variable, dos nuevas variables, bueno, tres nuevas variables. La edad categórica o categorizada, el peso estandarizado y la estatura estandarizada. Hoy día Copilot tiene una ventaja, y es que uno podría llegar a imprimir algunos gráficos directamente de aquí con esta función sugerida, o cambiar algunas cositas aquí en la tabla. Vamos que ahí está la alternativa. No lo voy a hacer porque para efectos prácticos. Pero entonces eso sería el ejercicio 2, el concepto 2, básicamente. Estandarización y escalar variables. Básicamente eso. ¿Dudas? Juan. Sí, bueno, quisiera preguntar si todos esos valores no tienen como que rondar, o sea, valores similares, como la misma escala, todos ellos, pues después de la estandarización. Sí se puede, pero digamos que es más una cuestión de cómo quisieras ver los datos. No, no necesariamente se solicita, pero si quieres lo puedes incluir. Sí, lo puedes darle un round para aproximarlo, quizás también lo puedes hacer. La única diferencia es Ya, que te lo va a dar round a 1 y a 0. ¿Sí? ya listo, pero entonces eso no es, digamos, lo normal, tengo que como construirlo. Sí, sí, sí. Pero ya con esta, por ejemplo, en teoría sería la
respuesta a lo que se está solicitando en la actividad 2, en el concepto 2. ¿Sí? Listo, ya entiendo. Pero sería para cuál punto del concepto 2, profe. Exactamente. Para los ahí cubre los 2 puntos, porque dice... Cubre los 2. En realidad Sí. los 3. El primero es categorizar una variable. Sí. Cuantitativa. Y el segundo es hacer esa estandarización y escalamiento de la variable. ¿Sí? Porque es una y una, por eso dice al menos 2. Claro, lo pueden hacer más, entonces al menos significa 2 o más. Ok. Profe, yo en el dataset que tengo, las variables cualitativas ya las están representando cuantitativamente. ¿Hay habría algún problema con eso? ¿Cómo así? Las Por variables ejemplo, cualitativas ya sí, están por ejemplo, categorizadas. dice estatus marital y no lo trae pues como el estado marital en como debería ser, sino que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 estados Ya está maritales, categorizado. ya está sí, ya está numérico. Ujú. Y pues estaba buscando ahí en dónde equivale cada uno, pero no dice, o sea, Tendrías que tener la metadata o el dataset, el diccionario de variables también se le puede decir, pero no para lo encuentro. saberlo. No sé si es que es por falta de práctica y en Kate o qué. No sé si usted me puede ayudar ahí con eso, porque yo encuentro aquí el dataset, lo descargué y no encuentro dónde está esa parte, pues ya está todo normalizado, o sea, ya está como limpia la data. Bueno, habría que ver realmente si en la versión que estás buscando, porque normalmente es que Kaggle funciona como que yo tengo una data, la publico y de esa data 10.000 personas hacen diferentes códigos de esa O sea que no estoy cogiendo data. la original. Entonces habría que ver si de pronto no estás tomando realmente donde está la data en sí, sino más bien de un código que alguien hizo sobre esos datos. ¿Sí? Bueno, Habría que hacer tendré que la buscar mejor. revisión, a ver, sí, Bueno. como explorar un poco realmente. William y luego Iván. Sí, tutor, respecto también, digamos, al caso particular para mi data, quisiera confirmar algo porque es que, digamos que teóricamente, no sé cómo se lo podría mostrar, mis datos, si bien tienen varias, son 20 columnas ya después de la limpieza, los numéricos realmente son tiempos. Mi data es tiempos de espera, turnos generados en una oficina, y digamos que pues técnicamente, si vienen como 7, 8 columnas con datos, son todos tipo fecha, que tiene minutos y todo, pues se pueden transformar sin problema. La cuestión está acá, digamos, la pregunta es, y lo que también había mencionado en la clase pasada, pero el chip pasado, era que pues al verificar, un ejemplo, quizás no era como una camisa doble fuerza que debe ser exactamente igual, porque por lo menos en mis datos, escalar, ni tengo datos diferentes para escalar, ni tampoco No, me no se interesa. puede. No. Y aparte, pues digamos que pues la idea es aprovechar todo ese esfuerzo de hacer el análisis detallado a lo que va a aplicar en el proyecto aplicado. Sí, Ahora, esa es una pregunta. Qué pena te interrumpo. ¿Esos sí, datos que estás tomando son del proyecto? sí, señor. Ah, no, entonces sí, no, nada que hacer. Eso va, sí. Ok, entonces digamos que En tu caso a lo sería mejor así. más que por ver cada punto a punto, más bien voy haciendo el análisis y voy aplicando si es que permite o no la data. Podrías hacer el comentario, sí, Ok, para que lo incluyas allí y más bien hacer como una alternativa. Por ejemplo, ajá. bueno, en ese caso me decías que eras, ahí se me escapó. ¿Qué eran los datos sobre qué? Tiempos de espera y Tiempos de atención. espera. Ajá, Ok. Entonces, mi pregunta es, dime. está la fecha y como en qué día se demoraron tantos minutos, tantos segundos, algo así. Digamos, tengo actualmente la data de casi 2 años, de todos los días. Obviamente, un ejemplo, con todas las oficinas de la empresa son cerca de 1 millón y algo en esos 2 años, pero solamente voy a hacerlo en la principal, que fueron 130.000 datos. Entonces, digamos que tiene los horarios desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Digamos que Ok. ahí lo bueno, entre comillas, hay que hacer la transformación. Como, Ujú. como tienen los datos, digamos, tiempo de espera, hora de llegada, bueno, y más, simplemente sería cambiarlos a data times y pasarlos a Ujú, minutos. eso. Pues me Sí, dejará sí. hacer cálculos interesantes. Sí, tú podrías incluso ver en promedio o de media Exacto, cuántos atienden por cada hora, minuto, por día. Sí. Y eso lo exacto, podrías exacto. hacer ya haciendo la conversión de cada dato a data time y luego haciendo las series temporales y viendo como por ejemplo cuáles son los días más eh, Movidos y sí, horarios. o Sí, sí, que se optimizan mejor, por ejemplo, el día que se atendieron a más personas. O sea, uno podría ver, bueno, ¿y este día qué pasó? ¿Qué pasó ese día que ese día se atendió a más personas? ¿O qué pasó este otro día que se atendieron menos personas? Ah, de pronto este día era un día, no sé, de cumpleaños o era quincena o qué sé yo, no sé de qué es la empresa. Entonces, sí. Si tú sí, gustas, sí, si de podrías ver pronto ahí en el es... chat, ahí te mandé el capture del head de la data. Es la electrificadora del departamento. Sense. Ok, Último capture Ah, ok, en el chat. ok, ok. Sí, 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 claro, sí. De hecho, incluso podrías ver, ahí como veo fecha de llamado. Ajá, Ta, 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 ta. El tiempo, claro. Incluso podrías ver cómo se optimiza ese tiempo de atención. exacto. Ujú. Sí, 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 Es claro, no, bastante sí, total. claro. Ujú. Entonces, digamos con que mi pregunta y temor era como, claro, como teóricamente escalar, pues ni es interesante y aquí, pues, ¿para qué lo haría? Eh, Ahora, por lo menos, un paso que podría llegarlo como a intercambiarlo, a nivelarlo, sería pues cambiar, transformar del tipo objeto, porque al fin y al cabo cuando se descarga el Ujú. CSV, Por un data como time. que, ajá, exactamente, y pues Ujú. pasarlo a minutos para hacer Sí, cálculos más. también. Sí, Listo, sí, entonces sería eso. Gracias, tutor. perfecto. Ya, dame un segundo. Iván, creo que... Listo. Mira, si puedes, a ver. Ya, profe, ahora sí, pero no sé si el Listo, compañero perfecto. ya terminó la intervención. Sí, señor. Listo. Bueno, mi pregunta es la siguiente, profe, con respecto al ejemplo que usted ponía allí para escalar la Ujú. variable de peso y talla, que son dos variables diferentes, pero le daba, digamos, la misma escala de escalamiento que era alto, medio y bajo. Ujú. Yo podría tener, por ejemplo, una variable que sea, digamos, una calificación o un precio que sea alto, medio y bajo, por ejemplo, y una que sea diferente tipo, por ejemplo, el género, que sea masculino o femenino, dentro de la misma línea de escalamiento, o teniendo en cuenta que son variables diferentes, tendría que hacer un escalamiento por cada variable. No sé si me explico bien. Más o menos. No sé si me quedó muy claro. Por ejemplo, tiene una variable que es el precio, digamos. Lo que pasa es que el escalamiento, recuerda que es para variables numéricas. Lo que yo mostré ahí era tomar una variable numérica y convertirla de cierta manera, categórica y asignándole una codificación. ¿Sí? Ok, ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, para sí, las otras, en realidad escogí tres variables. Una fue la edad, que esa fue la que convertía a categórica. La otra fue el peso, que fue la que estandaricé. Y la última fue la estatura, que fue la que escalé. Digamos que realicé tres procesos distintos con cada variable. ok. Entonces ¿Sí? creo que es por ese lado. Ujú. Tendría que terminar es de acuerdo al tipo de variable si tengo que hacer más de un proceso para llegar al escalamiento. Más bien es ese lado. Listo. Vale, no, con esa guía Sí, más o ya me menos. queda claro. Sí, Gracias, profe. sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces nos quedarían pendientes los gráficos. No sé si alcancemos a hacerlos todos. Déjenme ver
cuántos son aquí. A ver. Podríamos intentar, pero no sé si realice al menos un gráfico de barras, un gráfico de cajas, fácil. Al menos un diagrama pie. Debe realizar agrupación por conteo. Bueno, eso lo podríamos hacer con la variable de edad que ya codificamos. Bueno, voy a terminar solo con los primeros tres porque creo que los demás de pronto no alcanzo, creo que me dé el tiempo. Aunque no sé si ustedes lo consideran que dejemos acá y en el próximo CIPAS desarrollemos ese punto. No sé. Nos quedan 14 minutos. Lo que ustedes digan. Sí, Profe, profe. si podemos hacer como y continuar en el otro, pues lo que alcancemos en estos 15 minutos, no sé si así sea uno. Listo, listo. Entonces intentemos por allí. A ver. Bueno, voy a incluir aquí un texto y le voy a poner concepto 3. Sí, entonces, de ese concepto 3, lo que vi inicialmente es que nos piden un gráfico de barritas. De alguna variable. Al menos una, por lo menos una variable. Entonces voy a poner diagrama de barras. ¿Ok? Sí sería importante o bueno aquellos que pudieran explorar la librería de Folium para los gráficos y se me escapa el nombre de la otra librería. Bueno, los Seaborn gráficos no. de Seaborn sí también funciona, pero creo que Folium es más de gráficos para mapas. Se me escapa por ahí el nombre. Tantas cosas ahí que uno tiene en la cabeza, a veces se escapan las cosas. Pero bueno, y también les voy a compartir este de acá. Quería socializarlo hoy, pensé que me iba a dar el tiempo, pero en definitiva no. Que es explorando la librería Plotly. Esto ya es irse incluso más allá, es una librería mucho más avanzada que permite crear gráficos interactivos. Observen cómo yo muevo el cursor y me da algunas características ahí de los datos. Incluso puedo mirar series de una manera más ágil y pues tengo varios botones aquí interactivos. De Netflix, de puta. Por ejemplo, podemos generar este tipo de grafiquitos que son interactivos directamente, pero para eso pues se necesitan datos. Y así pues también hay unas otras cositas bastante interesantes. Por ejemplo, esto lo adapté a las Américas y Colombia. Es de una demo, pero lo adapté a información de Colombia. Y también tenemos ahí gráficos de violín, las series, headmap. Y esto me pareció súper interesante. Es que los gráficos en 3D no son gráficos así 3D planos estáticos, sino que, por ejemplo, podemos hacer ciertas cosas aquí en estos gráficos, acercarnos, alejarnos, y como ubicarnos en un plano en particular. Es más como interactivo y no tanto interpretable, porque sabemos que interpretar un gráfico de dispersión en 3 dimensiones pues puede ser complejo, pero observen que en realidad se hacen cosas bastante chéveres. Profe, ¿eso es lo que nos estás mostrando? ¿Nos lo explicas la próxima semana o lo subes al foro? Yo se los voy a compartir y luego lo comentamos la próxima semana si quieren. Sí, para Por no ejemplo, adaptarlo a la base de uno. ese sería Ay, qué chévere, pero interesante. para que lo adapten ya a su trabajo de grado sería chévere.
Y así también como algunos mapas. Aquí el problema de los mapas es que hay que tener esos datos y a veces no suele ser tan sencillo tener coordenadas espaciales o ubicar esas coordenadas. Pero igual si se puede, chévere. Por ejemplo, aquí mirando este mapa de dispersión, pero en este caso horas pico, ¿sí? Montreal y algunas otras cositas así, como mapas de calor y cositas bastante chévere. Y ya mapas de un estilo, por ejemplo, esta es la esperanza de vida por continentes. ¿Sí? Entonces ahí como que va creciendo y se va modificando la información con base a una serie temporal. Entonces, para el compañero que tiene serie temporal puede ser muchas cositas allí interesantes. Si tiene datos. Pues, por ejemplo, este va cambiando allí en función de la esperanza de vida y algunas otras cositas así. Bueno, el gráfico de barras. Sí, con eso creo que vamos a terminar. Entonces, PLT figure, perdón. Especificar el tamaño. Por ahí hay como un micrófono abierto. Gracias. Fix size. Este. Voy a ponerle 10. Y 8. Bueno, podría hacerlo con la edad. Pero aquí me está llamando la atención esta variable. Vean, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Neymar. Bueno, me está llamando esta. Podría hacerlo por jugadores, pero no sería tan bueno. Bueno, creo que por ahí hay un. Listo. No sería tan bueno porque hay demasiados valores, tiene demasiadas observaciones. Entonces creo que más bien va a ser por país y voy a mostrar como el top 5, top 10, algo así. Entonces, TF, la variable que voy a escoger, que va a ser country. Sí. ¿Ah? Y voy a especificar los valores. Value counts. De hecho, sí. Ajá. Counts, sí. Pero voy a especificar aquí en este argumento cuántos quiero. Head. Bueno, los primeros 10, ahí está. Punto. El tipo de gráfico, plot. Kind bar, eso es correcto. Muy bien. Copilot. Kind bar. Es el que queremos. Listo. Número de jugadores, país. De hecho, así tal cual como me lo está recomendando, está muy bien. Top 10 jugadores, 10 países con más jugadores, país, número de jugadores. Sí. A ver. Y aquí está. Bueno, Inglaterra es el que más jugadores ha tenido. Seguido de Alemania, España, Francia, Argentina, incluso más que Brasil. Italia, Países Bajos, Suiza, República de Irlanda, ¿ve? ¿Ustedes conocen a algún que República de Irlanda haya llegado a algunas semifinales o algo así? A mí no me parece.
pero ha tenido más jugadores. Bueno, dato curioso. Bueno, podríamos hacer el gráfico de, creo que de cajas, pide, sí, de cajas. Diagrama de cajas. Entonces, sns.boxplot x igual de f, y vamos a especificar la variable. Bueno, podría ser así, pero voy a hacerlo más sencillo. Voy a incluir solo la edad, age. Y pues ya todo lo demás es el título. Distribución de edad de los jugadores. De hecho, sí. Eso sería todo. Pues ahí está. Aquí hay un dato atípico, un outlier. Vemos que el 50% de las edades, bueno, esto podría ser que como 26, 27. Habría que ver. Se podría hacer como un group by para ver de pronto este valor de aquí, si realmente esa es la mediana, pero más o menos así. Y creo que ya en estos 2 minuticos voy a hacer el diagrama circular, el de pi. Aprovechando la variable que creé, y con eso voy a terminar. df, que la llamé, se me olvidó. Se llama age category. Ahí está. Age category. Ok. Punto. Los valores que vamos a contar. Values. Value. Counts. Sí. Pues fíjense que particularmente porcentaje, frecuencia, distribución, PLT level, pues realmente eso es lo que necesito. Hagámoslo de una vez. ¿Está? Distribución de jugadores, joven, senior, adulto. Vemos que el 56.7% de los jugadores es adulto, el 6.9% es joven, y bueno, claro, tiene todo el sentido. Pues, en fútbol, cuando ya tienes 30 años o más de 34, ya te consideran pues ya un señor. Así que de pronto fácilmente se le puede quebrar aún las rodillas, como en mi caso, que ya no juego fútbol. Bueno, ya la goleadora no reacciona de igual manera. Va a uno a jugar y le lloran todas las rodillas. Pero bueno, chicos, entonces, estimados, creo que voy a dejar por acá. Sí les voy a compartir la adaptación que está de Plotly. De hecho, también les voy a compartir como el enlace para aquellos que de pronto quieran aprender un poco más sobre esa librería. Recuerden que, ojo, es solo para que la exploren, no es como que la vayan a implementar en esta tarea. ¿Sí? Como una vez que me pasó en un curso de Machine Learning, en el que les mostré un poco cómo era la implementación de pipeline. Unos estudiantes dijeron, no, es que el profesor dijo que si lo hacíamos de esa manera, entonces íbamos a tener más puntos, o sea, usando pipelines y método de validación cruzada y ajustando hiperparámetros en la grilla de búsqueda. Esos son
técnicas un poquito más avanzadas de Machine Learning, y pues era solo para explorar esa parte como un bonus del curso. Y bueno, a los estudiantes les gustó tanto que quisieron implementarlo, pero no era solicitado, sí, eso para que lo tengan ahí presente, hago la salvedad. Bueno, mis estimados, no les quito más tiempo, no me queda nada más que darle las gracias a todos por la atención prestada y ciertamente espero que tengan una feliz noche. Gracias a todos y que descansen. Cualquier duda o cosita que requieran, estaremos allí atentos. Feliz noche a todos. Gracias, profe. Gracias, buenas Juan noches. José. Sí, bueno, lo que pasa es que yo quería preguntar sobre los outliers.